En el tribunal, mi hijo declaró con una seguridad que helaba la sangre: me voy a quedar con la casa de mamá y con todas sus inversiones. La sala quedó en silencio absoluto. Un silencio tan pesado que podía sentirse en el pecho. Nadie se atrevía a respirar. Los periodistas levantaron sus cámaras. Los curiosos se inclinaron hacia adelante en sus asientos. Todos querían ver mi reacción. Todos esperaban que me derrumbara. Pero yo permanecí quieta, tranquila, con las manos sobre mi cartera, donde guardaba el sobre que cambiaría todo. Miré a Emiliano directamente a los ojos. Mi hijo, 42 años. El niño que cargué en mi vientre. El bebé que amamanté. El joven que eduqué. Ahora convertido en esto. En un extraño que me miraba como si fuera un obstáculo entre él y una fortuna. La jueza, una mujer de unos 60 años con cabello gris recogido y lentes de montura metálica, observaba la escena con expresión indescifrable. Había visto muchos casos en su larga carrera. Divorcios violentos. Herencias disputadas. Familias destrozadas por dinero. Pero incluso ella parecía impactada por el descaro de mi hijo. Por la frialdad con la que declaraba su intención de despojarme de todo lo que tenía. Señor Rivas, dijo la jueza con voz firme y controlada, ¿está usted completamente seguro de lo que está solicitando a este tribunal? Emiliano asintió sin la más mínima duda. Sin un atisbo de vergüenza. Absolutamente seguro, su señoría. Mi madre tiene 70 años. Ya no está en condiciones de manejar un patrimonio de esa magnitud. Yo he estado administrando sus finanzas durante los últimos 3 años. He pagado sus cuentas. He mantenido la propiedad. He cuidado de ella como ningún otro hijo lo haría. Cada palabra era una puñalada. No por el dolor que me causaba, sino por la audacia de la mentira. Por la manera en que torcía la realidad hasta hacerla irreconocible. Porque sí, él había estado en mi casa durante 3 años. Sí, había manejado algunas de mis finanzas. Pero no por amor. No por preocupación. Sino por algo mucho más oscuro. Algo que yo había descubierto demasiado tarde. O tal vez justo a tiempo. Rafael, su abogado, se puso de pie. Era un hombre de unos 35 años, traje azul oscuro impecable, corbata roja, zapatos brillantes que probablemente costaban más que el salario mensual de una familia promedio. Tenía esa sonrisa de tiburón que tienen los abogados caros. La sonrisa de quien sabe que cobra por hora y que cada minuto en ese tribunal le genera dinero. Su señoría, comenzó Rafael con voz engolada y profesional, mi cliente ha presentado toda la documentación necesaria para sustentar su solicitud. Aquí tenemos contratos firmados de puño y letra por la señora Isaura Rivas, otorgándole poderes administrativos completos sobre sus bienes. Tenemos comprobantes de gastos médicos que mi cliente ha cubierto personalmente. Facturas de mantenimiento de la propiedad, servicios, impuestos. Todo pagado por él. Hizo una pausa dramática, mirando a la jueza directamente. Mi cliente no solo tiene derecho legal sobre este patrimonio. Tiene derecho moral. Ha sido el único que estuvo presente cuando la señora Rivas lo necesitaba. El único que se hizo cargo. Y ahora, por razones que solo ella conoce, decide despojarlo de lo que legítimamente le corresponde. La sala murmuraba. Podía sentir cómo la narrativa se construía a mi alrededor. La madre desagradecida. El hijo abnegado. La injusticia de una anciana caprichosa que no reconoce los sacrificios de su único hijo. Era brillante. Tenía que admitirlo. Emiliano y su abogado habían construido una historia perfecta. Una historia en la que yo era la villana. Catarina, mi abogada, permanecía sentada a mi lado. Era una mujer de unos 50 años, cabello corto y oscuro, mirada inteligente y penetrante. La había conocido hacía 6 meses, cuando comencé a sospechar las verdaderas intenciones de Emiliano. Ella me había ayudado a preparar mi defensa en silencio. Sin que nadie lo supiera. Especialmente sin que mi hijo lo supiera. Le había dado instrucciones claras. No mostrar nuestras cartas hasta el momento preciso. Dejar que Emiliano se sintiera seguro. Dejar que su arrogancia creciera hasta el punto de la imprudencia. Y ahora, mientras ella me miraba de reojo esperando una señal, yo sabía que ese momento había llegado. Pero necesitaba que cavara un poco más. Que dijera un poco más. Que se enterrara completamente.
La jueza revisó algunos documentos frente a ella. Podía ver en sus ojos que había algo que no le cuadraba. Experiencia. Eso era lo que tenía. Años de ver casos similares. Años de detectar mentiras disfrazadas de verdad. Señor Rivas, dijo mirando a Emiliano, estos documentos que presenta su abogado son ciertamente contundentes. ¿Tiene usted algo más que agregar a su declaración? Emiliano sonrió. Una sonrisa amplia, confiada, victoriosa. Solo que amo a mi madre, su señoría, y que todo lo que he hecho ha sido por su bien. Lamentablemente, a su edad, ya no puede ver las cosas con claridad. Pero yo entiendo. No guardo rencor. Solo quiero asegurarme de que esté protegida. Y para eso, necesito control total sobre sus bienes. Protegida. Esa palabra resonó en la sala como una campana. Y fue entonces cuando supe que había llegado el momento. No podía esperar más. No podía permitir que esa farsa continuara ni un segundo adicional. Abrí mi cartera lentamente. Mis manos temblaban ligeramente, no de miedo, sino de algo parecido a la anticipación. Como un jugador de ajedrez que está a punto de dar jaque mate. Saqué el sobre. Manila. Simple. Sin marcas externas. Pero dentro contenía todo. Toda la verdad que Emiliano creía que nunca descubriría. Toda la evidencia que había recopilado durante meses. Cada transacción sospechosa. Cada mentira documentada. Cada trampa en la que él mismo había caído sin saberlo. Me puse de pie. Mis rodillas protestaron un poco. 70 años pesan. Pero mi mente estaba clara como el agua. Más clara de lo que había estado en años. Caminé hacia el estrado con pasos firmes. Podía sentir todas las miradas sobre mí. Emiliano fruncía el ceño, confundido. Rafael susurraba algo urgente a su oído. Pero yo no me detuve. Su señoría, dije con voz tranquila pero firme, tengo documentos que creo que son absolutamente relevantes para este caso. Documentos que mi hijo desconoce. Documentos que cambian completamente la naturaleza de lo que está sucediendo aquí. Le extendí el sobre. La jueza lo tomó con curiosidad profesional. Sus dedos expertos abrieron el sello. ¿Qué es esto, mamá? La voz de Emiliano había perdido parte de su seguridad. Por primera vez en toda la audiencia, detecté un tono de preocupación. De miedo real. ¿Qué demonios le diste a la jueza? Se giró hacia Rafael, casi acusatorio. ¿Tú sabías algo de esto? El abogado negó con la cabeza, igual de desconcertado. Verifique estos documentos, por favor, le dije a la jueza, ignorando completamente a Emiliano. Luego volví a mi asiento. Catarina me dio una mirada de aprobación silenciosa. Un leve asentimiento que decía, bien hecho. Ahora solo quedaba esperar. Esperar a que la verdad saliera a la luz. Esperar a que el castillo de mentiras que mi hijo había construido se derrumbara. La jueza comenzó a leer. Sus ojos se movían rápidamente sobre las páginas. Vi cómo sus cejas se elevaban. Cómo su expresión pasaba de neutral a sorprendida. De sorprendida a seria. De seria a algo que parecía entre indignación y asombro. Pasó a la segunda página. Luego a la tercera. El silencio en la sala era ensordecedor. Emiliano se removía inquieto en su asiento. Su pie golpeteaba nerviosamente el suelo. Rafael intentaba ver los documentos desde su posición, pero era imposible. La jueza mantenía los papeles cerca, estudiándolos con atención de cirujano. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, levantó la vista. Miró a Emiliano. Una mirada larga, penetrante, llena de significado. Luego movió la cabeza lentamente de un lado a otro, en un gesto que era mitad incredulidad, mitad decepción. Y entonces sucedió algo que nadie en esa sala esperaba. Algo que rompió completamente la tensión acumulada. La jueza comenzó a reírse. No una risa estruendosa, pero sí una risa genuina. Una risa que venía del reconocimiento de haber visto algo extraordinario. Se rió directamente mirando a mi hijo. Y en ese momento, vi cómo el color abandonaba su rostro. Cómo la arrogancia se evaporaba de sus ojos. Cómo la realidad comenzaba a filtrarse en su cerebro. Había cometido un error monumental. Y acababa de darse cuenta.
Señor Rivas, dijo la jueza controlando su risa pero sin borrar completamente la sonrisa de sus labios, usted leyó completamente los documentos que firmó hace 3 años. La pregunta cayó como una bomba. Emiliano parpadeó, confundido. Yo, claro que los leí, su señoría. Eran contratos de administración de bienes. Simples trámites legales para poder ayudar a mi madre. La jueza asintió lentamente, con esa expresión que tienen los maestros cuando un alumno acaba de dar la respuesta equivocada. Simples trámites legales, repitió, saboreando las palabras. Interesante. Porque según lo que tengo aquí, estos simples trámites contienen cláusulas muy específicas. Cláusulas que, aparentemente, usted no leyó con la atención debida. Rafael se puso de pie abruptamente. Su señoría, solicito un receso para revisar esos documentos con mi cliente. Es evidente que se nos está presentando información nueva sin previo aviso, lo cual es irregular. La jueza lo miró con frialdad. Abogado, su cliente es quien presentó documentos firmados como evidencia. La señora Rivas simplemente está presentando el contexto completo de esos mismos documentos. No hay nada irregular aquí, excepto quizás la negligencia de su cliente al firmar sin leer. Me permití una pequeña sonrisa. Catarina había hecho un trabajo brillante. Cuando descubrí lo que Emiliano estaba planeando, ella fue quien me sugirió la estrategia. No lo detengas, me había dicho. Déjalo creer que está ganando. Déjalo firmar lo que quiera. Pero nosotros preparamos el terreno antes. Hacemos que cada documento que él cree que lo beneficia, en realidad lo entierre. Y eso fue exactamente lo que hicimos. Pero para entender cómo llegamos ahí, necesito volver al principio. Al día en que Emiliano apareció en mi puerta después de 20 años de silencio casi total. Era un martes por la tarde. Recuerdo el clima exacto. Soleado pero fresco. Octubre. Yo estaba en el jardín, podando los rosales que Guillermo había plantado años atrás. Cuando escuché el timbre, pensé que era Ivone. Ella solía visitarme los martes. Pero cuando abrí la puerta, ahí estaba él. Más grande. Con canas prematuras en las sienes. Arrugas alrededor de los ojos. Pero era mi hijo. Lo reconocí inmediatamente, aunque el tiempo lo había cambiado. Hola, mamá, dijo con una sonrisa que parecía genuina. Sé que ha pasado mucho tiempo. Demasiado. Pero estoy aquí ahora. Mi corazón dio un vuelco. No de alegría exactamente, sino de algo más complejo. Una mezcla de esperanza, recelo, nostalgia y dolor. 20 años. 20 años desde que se fue diciendo que necesitaba encontrar su camino. 20 años de llamadas esporádicas. De cumpleaños olvidados. De navidades en soledad. Y ahora aparecía, así sin más, en mi puerta. Emiliano, dije, y mi voz sonó más frágil de lo que hubiera querido. ¿Qué haces aquí? Él bajó la mirada, como avergonzado. Supe que papá murió. Lo supe tarde, demasiado tarde para el funeral. Y me di cuenta de que he sido un hijo terrible. Que te abandoné cuando más me necesitabas. Quiero compensarte, mamá. Quiero estar aquí para ti ahora. Quise creerle. Dios sabe cuánto quise creerle. Una parte de mí, esa parte maternal que nunca muere sin importar cuánto te lastimen, quería abrir los brazos y recibirlo de vuelta. Quería pensar que mi hijo finalmente había madurado. Que había reflexionado sobre sus errores. Que realmente quería reparar nuestra relación rota. Así que lo dejé entrar. Preparé café. Nos sentamos en la sala, esa misma sala donde solíamos ver películas cuando él era niño. Y hablamos. O más bien, él habló. Me contó sobre su vida en los últimos años. Había vivido en diferentes ciudades. Había tenido trabajos diversos. Había estado casado brevemente, pero no funcionó. No tenía hijos. Estaba solo, igual que yo. He estado reflexionando mucho, dijo mientras sostenía la taza de café con ambas manos. Sobre la familia. Sobre lo que realmente importa. Y me di cuenta de que dejé ir lo más valioso que tenía. A ti. A papá. Este hogar. Sus ojos se humedecieron. Lágrimas que parecían reales. ¿Crees que podrías perdonarme, mamá?
¿Crees que podríamos intentar reconstruir lo que perdimos? Yo quería decir que sí inmediatamente, pero algo me detuvo. Una vocecita en mi cabeza, tal vez la intuición de una mujer que ha vivido 70 años y ha aprendido a leer entre líneas. Necesito tiempo, le dije finalmente. No puedes desaparecer durante 2 décadas y esperar que todo vuelva a ser como antes en una tarde. Él asintió, comprensivo. Lo entiendo completamente. No espero nada inmediato. Solo, ¿puedo visitarte? ¿Regularmente? Podemos ir despacio. Y así comenzó. Visitas semanales que se convirtieron en visitas diarias. Conversaciones que se alargaban hasta la noche. Cenas que yo preparaba mientras él me contaba anécdotas de su vida. Poco a poco, mi resistencia se fue debilitando. Poco a poco, empecé a creer que tal vez, solo tal vez, mi hijo realmente había cambiado. Un día, aproximadamente 2 meses después de su reaparición, llegó con una maleta. «Mamá», dijo con expresión seria, «perdí mi apartamento. El dueño vendió el edificio y todos los inquilinos tenemos que irnos. Sé que es mucho pedir, pero ¿podría quedarme aquí solo unas semanas? Solo hasta que encuentre algo». Debí haber dicho que no. Debí haber visto la señal de advertencia. Pero estaba sola en esa casa enorme. Y la idea de tener compañía, de escuchar pasos que no fueran solo los míos, de no desayunar en silencio absoluto cada mañana, era tentadora. Demasiado tentadora. «Está bien», dije, «pero solo temporalmente». Él sonrió y me abrazó. «Gracias, mamá. No te arrepentirás». Las primeras semanas fueron agradables. Emiliano se levantaba temprano, preparaba el desayuno para ambos. Arreglaba cosas en la casa que llevaban años rotas. Una ventana que no cerraba bien. Una llave que goteaba. El jardín que yo ya no podía mantener sola. Se mostraba atento, cariñoso, presente. Ivone y Mirela lo conocieron y me dijeron que parecía un buen hijo. «Qué suerte tienes», decía Ivone. «Mi hijo me llama una vez al mes si acaso». Pero entonces comenzaron los cambios sutiles. Primero fue con la comida. «Mamá, déjame hacer las compras. Tú no deberías cargar esas bolsas pesadas a tu edad». Luego con las cuentas. «¿Por qué no me das acceso a tu cuenta bancaria? Puedo pagar todas las facturas por ti. Te ahorras el trabajo». Luego con las visitas. «¿Ivone viene otra vez? Mamá, siento que te cansan estas visitas. Tal vez deberías espaciarlas un poco». Cada cambio venía envuelto en preocupación, en amor filial, en protección. Pero con cada cambio, yo perdía un poco de control, un poco de autonomía, un poco de conexión con el mundo exterior. Y Emiliano se volvía más central en mi vida, más necesario, más poderoso. 6 meses después de mudarse temporalmente, seguía ahí, y yo ya no me atrevía a pedirle que se fuera. Porque ¿cómo iba a manejar la casa sola? ¿Cómo iba a pagar las cuentas si ahora él manejaba todo? ¿Cómo iba a comprar comida si ya no conducía y él hacía todas las compras? Me había vuelto dependiente sin darme cuenta. Fue entonces cuando apareció con los primeros documentos. «Mamá», dijo una noche después de la cena, «he estado pensando. Tienes una fortuna considerable. La casa, las inversiones que papá dejó, tus ahorros. Todo eso vale fácilmente más de $2 millones. ¿Tienes todo eso organizado legalmente? ¿Tienes protección en caso de que algo te pase?» Yo parpadeé, confundida. ¿Protección? ¿Qué quieres decir? Él suspiró, como si le doliera tener que explicar algo tan obvio. «Mamá, a tu edad, cualquier cosa puede pasar. Un accidente, una enfermedad. Si algo te sucede y no tienes tus asuntos en orden, el gobierno se puede quedar con gran parte de tu patrimonio en impuestos. O peor, gente sin escrúpulos podría aprovecharse». Sacó unos papeles de su maletín. «He consultado con un abogado. Estos son contratos de administración de bienes. Básicamente, me dan poder legal para manejar tus finanzas en caso de que tú no puedas. Es solo una precaución. Una manera de proteger todo lo que tú y papá construyeron». Los puso frente a mí con una pluma. Debí haberlo leído.
Debí haber llamado a mi propio abogado. Debí haber desconfiado. Pero estaba cansada. Y él era mi hijo. Y había pasado meses ganándose mi confianza. Meses siendo el hijo perfecto. Meses haciéndome sentir querida y protegida. «Esto no te da control sobre mi dinero ahora, ¿verdad?», pregunté. «Solo en caso de emergencia, ¿cierto?». «Exactamente», respondió con una sonrisa tranquilizadora. «Solo en caso de emergencia. Tú sigues teniendo control total. Esto es solo un respaldo». Tomé la pluma. Miré los documentos. Eran muchas páginas. Letra pequeña. Términos legales que no entendía completamente. «¿Estás seguro de que esto es necesario?». Él asintió solemnemente. «Absolutamente necesario. Mamá, confía en mí». Y firmé. Firmé cada página donde había una X. Firmé sin leer realmente. Firmé porque confiaba. Porque quería creer que mi hijo había vuelto para cuidarme, no para robarme. Porque a los 70 años, cansada y sola, necesitaba creer que alguien me amaba genuinamente. Lo que no sabía entonces, lo que no descubriría hasta meses después, era que esos documentos contenían mucho más que simples cláusulas de emergencia. Catarina me lo explicó después, cuando finalmente busqué ayuda legal. «Isaura», me dijo mirándome con una mezcla de compasión y preocupación, «estos contratos que firmaste le dan a tu hijo control casi total sobre tus finanzas. No solo en caso de emergencia. Ahora mismo. En este instante». Me mostró las cláusulas escondidas en la letra pequeña. Cláusulas que decían que Emiliano podía hacer inversiones en mi nombre. Que podía vender propiedades si lo consideraba necesario para mi bienestar. Que podía tomar decisiones financieras sin mi consentimiento explícito. «Básicamente», continuó Catarina, «firmaste un poder notarial casi absoluto disfrazado de protección familiar». Sentí que el suelo se movía bajo mis pies. «¿Cómo pude ser tan tonta?», susurré. Catarina negó con la cabeza. «No fuiste tonta. Fuiste manipulada. Hay una diferencia enorme. Esto es algo que él planeó cuidadosamente. La reaparición. Las semanas de comportamiento perfecto. El aislamiento gradual de tus amigas. Todo fue calculado para llegar a este momento. Pero estoy adelantándome. Antes de llegar a Catarina, antes de descubrir la verdad completa, pasaron casi 2 años. 2 años en los que Emiliano consolidó su control sobre mi vida y mi patrimonio. Todo mientras me hacía creer que estaba cuidándome. Que era el hijo devoto que toda madre desea. Los cambios comenzaron lentamente después de la firma de los documentos. Primero fue el acceso completo a mis cuentas bancarias. Para pagar las facturas más fácilmente, explicó. Luego fue una tarjeta de crédito a su nombre vinculada a mi cuenta. Para emergencias y gastos de la casa, justificó. Después fue la transferencia de algunas inversiones. «El mercado está cambiando, mamá. Necesito mover el dinero a opciones más seguras». Cada movimiento venía con una explicación razonable, con documentos que yo firmaba sin leer completamente porque confiaba en él. Porque era mi hijo. Porque me había convencido de que no entendía de finanzas y que él solo quería protegerme. «Tú te preocupas por disfrutar tu vida», me decía. «Déjame a mí preocuparme por el dinero». Y yo lo hice. Me rendí. Dejé de revisar mis estados de cuenta. Dejé de hacer preguntas sobre a dónde iba mi dinero. Vivía en una burbuja cómoda donde mi hijo manejaba todo y yo solo tenía que existir. Desayunar. Ver televisión. Dormir. Repetir. Era una existencia vacía, pero al menos no estaba sola. Pero entonces empecé a notar cosas extrañas. Pequeñas cosas al principio. Emiliano que llegaba a casa con ropa cara. Zapatos de marca que claramente costaban cientos de dólares. Un reloj nuevo que brillaba en su muñeca. «Me dieron un bono en el trabajo», explicaba cuando preguntaba. Yo asentía, sin cuestionar que nunca le había visto ir a trabajar ni una sola vez. Luego fueron las salidas nocturnas. Regresaba tarde, a veces no regresaba en toda la noche. «Cena de negocios», decía, o reunión con inversionistas. Palabras que sonaban importantes, pero que no significaban nada concreto. Y yo, ingenua, creía.
Porque quería creer. Porque la alternativa era demasiado dolorosa. Un día, Ivone vino a visitarme. Hacía semanas que no la veía. Emiliano había estado inventando excusas. Mamá está cansada hoy. Mamá tiene cita con el doctor. Mamá no se siente bien. Pero ese día él había salido y olvidó cerrar la puerta con llave. Ivone simplemente entró, como hacía antes. Isaura, dijo cuando me vio, y su rostro mostró shock genuino. ¿Estás bien? Te ves diferente. Me miré en el espejo del recibidor. Tenía razón. Había perdido peso. Mi ropa colgaba floja. Tenía ojeras profundas. Mi cabello, que siempre mantuve arreglado, estaba descuidado. ¿Cuándo había pasado esto? ¿Cuándo me había dejado ir así? Estoy bien, mentí. Solo un poco cansada. Ivone no pareció convencida. Se sentó a mi lado en el sofá, tomó mis manos. Isaura, somos amigas desde hace 40 años. Sé cuando me estás mintiendo. ¿Qué está pasando? ¿Es Emiliano? ¿Te está tratando bien? Y ahí, con esa pregunta simple, algo se rompió dentro de mí. Empecé a llorar. No un llanto suave, sino un sollozo profundo que venía desde algún lugar oscuro que había estado ignorando. No sé qué está pasando, dije entre lágrimas. No sé dónde está mi dinero. No sé qué hace Emiliano todo el día. No sé nada. Ivone me abrazó mientras yo lloraba. Cuando finalmente me calmé, me hizo una pregunta directa. ¿Cuándo fue la última vez que viste un estado de cuenta de tu banco? Parpadeé, tratando de recordar. No sé. Emiliano maneja todo eso ahora. Ella frunció el ceño. ¿Y cuánto dinero tienes en tus cuentas? No pude responder. No lo sabía. Isaura, dijo Ivone con voz seria, necesitas ver tus cuentas. Ahora mismo. Algo no está bien aquí. Fuimos a mi habitación. Encendí mi computadora, esa que llevaba semanas sin usar. Intenté acceder a mi banca en línea. La contraseña no funcionaba. Emiliano la había cambiado. Sentí pánico. Pánico real. No puedo entrar, le dije a Ivone. Cambió mi contraseña. Ella me miró con una expresión que mezclaba enojo y preocupación. Isaura, escúchame muy bien. Esto no es normal. Un hijo que te aísla de tus amigas, que controla todo tu dinero, que cambia tus contraseñas. Esto es abuso financiero. Necesitas ayuda. No, protesté débilmente. Emiliano solo está cuidando de mí. Ivone negó con la cabeza firmemente. Cuidar de ti sería asegurarse de que tengas acceso a tu propio dinero, de que mantengas tus amistades, de que seas independiente. Lo que Emiliano está haciendo es controlarte, y necesitas detenerlo antes de que sea demasiado tarde. Me dio el número de su sobrina, Catarina, abogada especializada en derecho familiar y casos de abuso financiero a personas mayores. Llámala, insistió Ivone. Aunque sea solo para que revise esos documentos que firmaste, para asegurarte de que todo está en orden. Si realmente no hay nada malo, no pierdes nada. Pero si hay algo, necesitas saberlo. Esa noche, cuando Emiliano llegó a casa pasada la medianoche oliendo alcohol caro y perfume que no era mío, tomé mi decisión. Esperé a que se durmiera. Luego llamé al número que Ivone me había dado. Eran las 2 de la mañana, pero dejé un mensaje de voz. Mi nombre es Isaura Rivas. Necesito ayuda. Creo que mi hijo me está robando. Catarina me llamó a las 8 de la mañana siguiente. Quedamos en vernos en su oficina ese mismo día. Le dije a Emiliano que iba al médico. Él apenas levantó la vista de su teléfono. Está bien, mamá. Necesitas que te lleve. Negué con la cabeza. Ivone me llevará. Él se encogió de hombros, desinteresado. En la oficina de Catarina, con las manos temblando, le mostré todos los documentos que pude encontrar. Los contratos que había firmado. Los estados de cuenta antiguos que aún conservaba. Le conté todo. La reaparición de Emiliano. El control gradual. Las contraseñas cambiadas. Los gastos misteriosos. Ella escuchó todo en silencio,
tomando notas. Cuando terminé, suspiró profundamente. Isaura, esto es serio. Muy serio. Pero antes de hacer nada, necesito que obtengas información. Necesito estados de cuenta actualizados. Necesito ver exactamente qué ha estado haciendo con tu dinero. ¿Puedes hacer eso? No puedo acceder a mis cuentas, le recordé. Cambió las contraseñas. Catarina sonrió, pero no era una sonrisa amable. Era la sonrisa de un depredador que acaba de encontrar la debilidad en su presa. Pero es tu dinero. Tu cuenta. Tú puedes ir al banco, mostrar tu identificación y solicitar toda la información. Él no puede impedirte eso. Al día siguiente, eso fue exactamente lo que hice. Fui al banco donde había tenido mi cuenta durante 30 años. Pedí hablar con el gerente. Le expliqué la situación. Él me miró con compasión y algo parecido a la culpa. Señora Rivas, dijo lentamente, he visto a su hijo venir aquí regularmente. Siempre pensé que usted sabía, que usted aprobaba. ¿Aprobaba qué? Pregunté, aunque parte de mí ya sabía que no quería escuchar la respuesta. El gerente imprimió varios documentos. Estados de cuenta de los últimos 2 años. Los puso frente a mí. Debería ver esto. Lo que vi me quitó el aliento. Mi cuenta de ahorros, que tenía más de $800,000 cuando Emiliano llegó, ahora tenía menos de $50,000. Mis inversiones, valoradas en casi $1,200,000, habían sido vendidas. El dinero había sido transferido a cuentas que no reconocía. Había retiros constantes. 5,000 aquí, 10,000 allá, 20,000, 30,000. ¿Dónde está mi dinero?, susurré. El gerente señaló las transacciones. Su hijo ha estado haciendo retiros y transferencias regularmente. También sacó una línea de crédito de $200,000 usando su casa como garantía. Todo está documentado aquí. Todo con su firma. O al menos, con una firma que parece ser suya. Sentí náuseas. $200,000 de deuda. Contra mi casa. La casa que Guillermo y yo compramos hace 40 años. La casa donde criamos a Emiliano. Ahora hipotecada para financiar. ¿Qué? ¿Las salidas nocturnas de mi hijo? ¿Su ropa cara? ¿Su estilo de vida de Playboy? Necesito copias de todo esto, dije con voz temblorosa. Absolutamente todo. El gerente asintió. Por supuesto, señora Rivas. Y si me permite sugerirle algo, debería cambiar todas sus contraseñas. Remover el acceso de su hijo a sus cuentas. Y probablemente debería hablar con un abogado. Ya lo hice, respondí. Y en ese momento, algo cambió en mí. El dolor se transformó en algo más frío, más duro, más determinado. Emiliano había apostado a que yo era una vieja tonta. Fácil de manipular. Fácil de robar. Fácil de destruir. Iba a demostrarle que estaba equivocado. Volví a la oficina de Catarina con una caja llena de documentos. Estados de cuenta. Comprobantes de transferencias. Registros de la línea de crédito que nunca autoricé conscientemente. Todo estaba ahí, impreso en blanco y negro. La evidencia de 2 años de robo sistemático. Catarina revisó cada página con atención meticulosa. Sus ojos se movían rápidamente, su pluma hacía marcas en los márgenes. Después de casi 1 hora, levantó la vista. Isaura, esto es peor de lo que pensaba. Tu hijo no solo ha estado gastando tu dinero, ha estado creando deudas a tu nombre. Y lo que es más interesante. Hizo una pausa. Ha estado haciendo inversiones extremadamente riesgosas. Me mostró varias transacciones. Inversiones en criptomonedas que habían perdido todo su valor. Préstamos a empresas que nunca existieron. Transferencias a cuentas en paraísos fiscales. Ha perdido casi $1 millón en esquemas que cualquier asesor financiero competente habría identificado como fraudulentos. Y todo usando tu dinero. ¿Puedo recuperarlo?, pregunté, aunque ya conocía la respuesta. Catarina negó lentamente con la cabeza. El dinero perdido en inversiones fraudulentas, probablemente no. Pero podemos detenerlo antes de que pierda lo que queda. Y podemos asegurarnos de que él sea responsable por las deudas que creó. ¿Cómo?
Ella sonrió, y esta vez la sonrisa era genuina. Una sonrisa de estratega que acaba de ver el tablero de ajedrez completo. Esos contratos que firmaste, los que le dieron poder sobre tus finanzas, tienen cláusulas muy interesantes que claramente él no leyó. Cláusulas de responsabilidad. Abrió uno de los documentos y señaló una sección enterrada en la página 12. Letra pequeña, lenguaje legal denso. Aquí dice que cualquier persona que administre los bienes de otra bajo este tipo de contrato es personalmente responsable por pérdidas causadas por negligencia, fraude o mala administración. Es estándar en este tipo de documentos, pero la mayoría de la gente no lo lee. Sentí un destello de esperanza. ¿Eso significa qué? Catarina asintió. Significa que si podemos demostrar que actuó de manera negligente o fraudulenta, él es personalmente responsable por todas las pérdidas. No tú, él. Y según lo que veo aquí, hay evidencia más que suficiente de ambas cosas. Durante los siguientes 4 meses, trabajamos en silencio. Catarina y yo construimos un caso mientras Emiliano continuaba su vida sin sospechar nada. Cada día yo actuaba como la madre complaciente. Firmaba lo que me ponía enfrente. Asentía cuando me explicaba sus estrategias de inversión. Sonreía cuando llegaba tarde oliendo a alcohol. Pero en secreto, documentaba todo. Grabaciones de sus explicaciones sobre inversiones. Fotografías de documentos que dejaba desparramados por la casa. Capturas de pantalla de mensajes que dejaba abiertos en su computadora. Cada pieza de evidencia era una piedra más en la pared que estábamos construyendo alrededor de él. Catarina también hizo algo brillante. Preparó nuevos documentos. Contratos que parecían darle aún más poder a Emiliano. Actualizaciones necesarias para protección fiscal, le dijo cuando se los presentó. Él los firmó sin leer, como siempre. Sonriendo. Confiado. Arrogante. Sin darse cuenta de que cada firma era otra trampa cerrándose a su alrededor. Porque esos nuevos documentos contenían cláusulas aún más específicas sobre responsabilidad personal. Sobre obligación de rendir cuentas. Sobre consecuencias por mal manejo de fondos. Todo redactado en lenguaje legal, tan denso que parecía simplemente burocracia aburrida. Pero cada palabra había sido elegida cuidadosamente. Es como el cuento del escorpión y la rana, me dijo Catarina una tarde. Su naturaleza lo destruirá. No puede evitar firmar sin leer. No puede evitar robar más. No puede evitar ser exactamente lo que es. Y eso es lo que lo hundirá. Pero Emiliano estaba escalando. Ya no se conformaba con pequeños retiros. Ahora hablaba de vender la casa. Mamá, me dijo una noche durante la cena, he estado pensando. Esta casa es demasiado grande para ti. Demasiado mantenimiento. Deberíamos venderla y mudarnos a un apartamento más pequeño. Más manejable. ¿Y qué pasaría con el dinero de la venta?, pregunté, manteniendo mi voz neutral. Él sonrió. Lo invertiríamos. Hay una oportunidad increíble ahora mismo. Un desarrollo inmobiliario en Miami. Podríamos triplicar el valor en 2 años. Mentira. Catarina ya había investigado ese desarrollo. Era otro esquema fraudulento. Necesito pensarlo, dije. Emiliano frunció el ceño. Era la primera vez en meses que no aceptaba inmediatamente una de sus sugerencias. ¿Pensar qué, mamá? Es una decisión obvia. Confía en mí. ¿Cuándo te he fallado? La ironía de esa pregunta casi me hace reír. Esa noche, llamé a Catarina. Está tratando de vender la casa. Necesitamos actuar ahora. Ella estuvo de acuerdo. Es hora. Tenemos suficiente evidencia. Mañana presentamos la demanda. Pero yo tenía una preocupación. ¿Y si pierde? ¿Y si de alguna manera convence al juez? Isaura, dijo Catarina con una confianza que me tranquilizó, he revisado este caso desde todos los ángulos posibles. Los documentos que él firmó lo entierran. Su propio comportamiento lo entierra. Las transacciones bancarias lo entierran. No puede ganar. Lo único que puede hacer es empeorar su situación. Y conociendo a hombres como él, eso es exactamente lo que hará. Tenía razón. Cuando Emiliano recibió la notificación de la demanda, su reacción fue exactamente la equivocada.
No buscó asesoría legal seria. No intentó negociar. No mostró remordimiento. En cambio, contrató a Rafael, un abogado caro que le prometió que podía ganar. «Mamá está senil», le dijo a Rafael frente a mí, como si yo no estuviera ahí. Claramente alguien la está manipulando. Probablemente esa abogada Catarina solo quiere quedarse con su dinero. Yo soy su hijo. Todo lo que hice fue cuidarla. Y ahora me recompensa con una demanda. La audacia era impresionante. Rafael, para su crédito, intentó ser la voz de la razón. «Señor Rivas, tal vez deberíamos considerar un acuerdo. Si su madre está dispuesta a retirar la demanda a cambio de…». Pero Emiliano lo interrumpió. «No voy a negociar nada. Vamos a juicio. Y vamos a ganar. Voy a quedarme con todo. La casa. Las inversiones. Todo». Y ahí fue cuando Rafael cometió su error. Aceptó el caso sin investigar a fondo, sin revisar todos los documentos, confiando en la versión de Emiliano. Construyó su estrategia sobre la premisa de que yo era una anciana confundida y que Emiliano era un hijo abnegado. Si hubiera hecho su tarea, si hubiera leído las cláusulas de responsabilidad de los contratos, si hubiera visto las transacciones bancarias completas, habría renunciado al caso inmediatamente. Pero no lo hizo. Y ahora estábamos aquí, en este tribunal, con Emiliano declarando con absoluta confianza que se quedaría con todo mi patrimonio. Con la jueza leyendo los documentos que él nunca leyó. Con esa sonrisa en el rostro de la jueza que indicaba que sabía exactamente lo que estaba a punto de pasar. «Señor Rivas», continuó la jueza, volviendo su atención a los papeles frente a ella, «según estos documentos, usted aceptó responsabilidad personal por todas las decisiones de inversión tomadas en nombre de su madre». «Es correcto». Emiliano asintió, aún confiado. «Sí, su señoría. Porque tomé decisiones responsables. Decisiones que protegieron su patrimonio». La jueza levantó una ceja. ¿Protegieron su patrimonio? Interesante. Abrió otra carpeta. «Tengo aquí registros bancarios que muestran que el patrimonio de la señora Rivas ha disminuido en aproximadamente $1.800.000 en los últimos 2 años. ¿Cómo explica eso?». Vi cómo el color comenzaba a abandonar el rostro de Emiliano. Fueron inversiones. El mercado es volátil. A veces se gana, a veces se pierde». La jueza asintió lentamente. «Entiendo. ¿Y estas inversiones en…? Déjeme ver. Crypto Future 2000, una empresa que resultó ser un esquema Ponzi? Esa fue una decisión responsable». Rafael se puso de pie, finalmente entendiendo que algo estaba terriblemente mal. «Su señoría, solicito un receso para consultar con mi cliente sobre estos documentos nuevos». La jueza lo miró con una mezcla de lástima y exasperación. «Abogado, estos no son documentos nuevos. Estos son los mismos documentos que su cliente presentó como evidencia. Solo que ahora los estamos leyendo completos». Emiliano se giró hacia Rafael, y por primera vez, vi miedo real en sus ojos. «¿De qué está hablando? Tú dijiste que teníamos un caso sólido». Rafael estaba revisando frenéticamente sus propios papeles. Pensé, los contratos parecían darte autoridad completa». La jueza interrumpió. «Los contratos le dan autoridad, pero también responsabilidad. Una responsabilidad que, aparentemente, ninguno de ustedes dos se molestó en leer». La jueza continuó, implacable. «Según la cláusula 7, sección 3 del contrato firmado el 15 de marzo de 2022, cualquier pérdida financiera resultante de negligencia, falta de diligencia debida o inversiones imprudentes es responsabilidad exclusiva del administrador, no del propietario de los bienes. ¿Firmó usted ese documento, señor Rivas?». Emiliano miró a Rafael, buscando ayuda. Pero su abogado estaba pálido, con las manos temblando mientras pasaba páginas. Sí, pero mi madre también firmó. Ella estuvo de acuerdo». La jueza cerró la carpeta con un golpe seco que resonó en toda la sala. «Su madre firmó autorizándolo a administrar sus bienes. Usted firmó aceptando responsabilidad personal por esa administración. Hay una diferencia sustancial». Catarina se puso de pie, finalmente.
Su momento había llegado. Su señoría, si me permite presentar evidencia adicional. Tengo aquí registros detallados de todas las transacciones realizadas por el señor Rivas durante los últimos 24 meses. Transferencias a cuentas personales. Inversiones en esquemas fraudulentos conocidos. Préstamos obtenidos usando la propiedad de mi clienta como garantía sin su conocimiento informado. Emiliano se levantó de golpe. Eso es mentira. Mamá sabía todo. Ella firmó todo. Su voz había perdido toda compostura. Ya no era el hijo seguro y controlado. Era un hombre desesperado viendo cómo su plan se desmoronaba. La jueza golpeó su mazo. Siéntese, señor Rivas. Tendrá oportunidad de defenderse. Catarina continuó, caminando hacia el estrado con una carpeta gruesa. Aquí tenemos comprobantes de retiros de efectivo. 53 retiros en total, sumando $340,000. Cuando se le preguntó a mi clienta sobre estos retiros, ella no tenía conocimiento de ninguno de ellos. Le entregó los documentos a la jueza. También tenemos registros de compras de lujo. Un automóvil deportivo valorado en $85,000, comprado a nombre del señor Rivas pero pagado con fondos de mi clienta. Membresías en clubes exclusivos. Viajes al Caribe, a Europa, a Las Vegas. Todo cargado a las cuentas de la señora Isaura Rivas. La sala murmuraba. Los periodistas garabateaban furiosamente en sus libretas. Las cámaras enfocaban a Emiliano, capturando cada momento de su creciente pánico. Yo permanecí quieta, observando. Parte de mí sentía una satisfacción fría, pero otra parte, la parte que aún era su madre, sentía algo parecido al dolor. Ver a tu hijo destruirse a sí mismo, aunque se lo merezca, nunca es fácil. Rafael intentó recuperarse. Su señoría, mi cliente actuó con la mejor intención. Si hubo errores de juicio, fueron eso, errores. No acciones criminales. La señora Rivas le dio autoridad completa, y él simplemente. La jueza levantó una mano, deteniéndolo. Abogado, la intención es irrelevante cuando hablamos de responsabilidad contractual. Su cliente firmó documentos que lo hacen legalmente responsable. Punto. Entonces la jueza hizo algo inesperado. Miró directamente a Emiliano. Señor Rivas, voy a hacerle una pregunta muy simple. Y le aconsejo que responda con honestidad absoluta. ¿Leyó usted completamente los contratos que firmó? ¿Todas las páginas? ¿Todas las cláusulas? El silencio fue ensordecedor. Emiliano abrió la boca, la cerró. Miró a Rafael. Miró a la jueza. Miró hacia la sala llena de gente esperando su respuesta. Finalmente, con voz apenas audible, dijo: Leí las partes importantes. La jueza asintió. Las partes que le daban poder. Él asintió débilmente, pero no las partes que establecían sus obligaciones y responsabilidades. Otro asentimiento. Entonces, continuó la jueza con un tono que era casi educativo, usted firmó contratos legales sin leerlos completamente. Contratos que involucraban el patrimonio completo de otra persona. Contratos que lo hacían personalmente responsable por pérdidas. Y luego procedió a perder casi $2 millones de ese patrimonio. Es un resumen justo. Emiliano no respondió. No podía. Porque cualquier respuesta lo hundiría más. Si decía que sí, admitía negligencia. Si decía que no, estaría mintiendo frente a evidencia documentada. Estaba atrapado. Exactamente como Catarina había planeado. Exactamente como yo había esperado durante meses de actuar como la madre tonta. Catarina dio el siguiente golpe. Su señoría, también tenemos evidencia de que el señor Rivas intentó aislar a mi clienta de su red de apoyo. Grabaciones donde le sugiere que deje de ver a sus amigas. Mensajes donde cancela citas médicas sin su conocimiento. Esto va más allá de mala administración financiera. Es un patrón de control y manipulación. Yo la estaba protegiendo, gritó Emiliano, perdiendo completamente la compostura. Esas amigas solo querían su dinero. Los médicos solo querían cobrarle por visitas innecesarias. Yo era el único que realmente se preocupaba por ella. La jueza lo miró con una expresión que mezclaba disgusto y lástima. Señor Rivas,
Proteger a alguien no significa aislarlos del mundo. No significa tomar control de cada aspecto de su vida. Y ciertamente no significa gastar casi $2 millones de su dinero en lujos personales y malas inversiones. La voz de la jueza era fría como el hielo. Lo que usted hizo tiene un nombre. Se llama explotación financiera de un adulto mayor. Rafael intentó una última defensa desesperada. Su señoría, mi cliente es el único hijo de la señora Rivas. Como heredero natural, eventualmente ese dinero sería suyo de todas formas. Si acaso aceleró ese proceso, fue con la creencia de que estaba en su derecho. Fue el argumento equivocado en el momento equivocado. La jueza se inclinó hacia adelante, sus ojos brillando con indignación. ¿Está usted sugiriendo, abogado, que porque su cliente eventualmente heredaría ese patrimonio, tiene derecho a tomarlo ahora? ¿Mientras su madre aún vive? Esa es su defensa. Rafael se dio cuenta de su error inmediatamente. No, su señoría, yo solo quería decir que... Sé exactamente lo que quería decir, lo interrumpió la jueza. Y es uno de los argumentos más ofensivos que he escuchado en mi carrera. La señora Isaura Rivas está viva, lúcida y tiene todo el derecho de administrar su propio patrimonio hasta el día de su muerte. Y si decide no dejarle nada a su hijo, ese es su derecho absoluto. Me miró entonces, directamente a los ojos. Señora Rivas, ¿desea usted declarar algo? Me puse de pie lentamente. Había esperado este momento. Había ensayado en mi mente qué diría. Pero ahora que estaba aquí, las palabras preparadas se sentían inadecuadas. Decidí hablar desde el corazón. Su señoría, comencé, y mi voz era más firme de lo que esperaba. Hace 3 años, cuando mi hijo apareció en mi puerta después de 20 años de ausencia, quise creer que había cambiado. Que finalmente valoraba a su familia. Que quería reparar nuestra relación rota. Hice una pausa, mirando a Emiliano. Él no podía sostener mi mirada. Estaba sola. Acababa de perder a mi esposo. Vivía en una casa demasiado grande llena de recuerdos. Y cuando Emiliano apareció, ofreciendo compañía, ofreciendo ayuda, quise creer tan desesperadamente que era real. Que su amor era genuino. Sentí lágrimas en mis ojos, pero las contuve. No iba a llorar. No ahora. Firmé esos documentos confiando en él. Porque era mi hijo. Porque pensé que la sangre significaba algo. Pero aprendí, de la manera más dolorosa posible, que algunas personas ven a sus padres no como familia, sino como oportunidades. Como cuentas bancarias con piernas. La sala estaba en silencio absoluto. Todos escuchaban. Emiliano tenía la cabeza baja, incapaz de mirarme. Continué. Durante 2 años, mientras él gastaba mi dinero en lujos, en malas inversiones, en una vida que nunca trabajó para tener, yo viví cada día más pequeña, más aislada, más controlada, hasta que una amiga me abrió los ojos. No busco venganza, su señoría. Busco justicia. Busco que se reconozca lo que pasó. Y busco que mi hijo, finalmente, enfrente las consecuencias de sus acciones. Me senté. Había dicho lo que necesitaba decir. Catarina me apretó la mano suavemente. Un gesto de apoyo silencioso. La jueza revisó sus notas por un momento largo. Luego miró a Emiliano. Señor Rivas, ¿tiene algo que decir en su defensa? Y le advierto, este es el momento de ser completamente honesto. Emiliano se puso de pie lentamente. Por un momento, pensé que tal vez se disculparía. Que tal vez mostraría algo de remordimiento. Pero en cambio, dijo, todo lo que hice fue tratar de mejorar su calidad de vida. Si cometí errores, fue porque quería lo mejor para ella. Nunca tuve malas intenciones. Ni siquiera ahora, enfrentando la derrota total, podía admitir la verdad. Ni siquiera ahora podía ser honesto. La jueza lo miró durante un largo momento. Luego negó con la cabeza, y ese gesto contenía todo el peso de su decepción. Señor Rivas, he sido jueza durante 28 años. He visto todo tipo de casos. He escuchado todo tipo de excusas. Pero lo que usted acaba de decir, frente a evidencia abrumadora de su comportamiento, demuestra algo muy claro. Usted no solo es irresponsable, es incapaz de reconocer sus propias acciones.
Se volvió hacia Catarina. Letrada, proceda con la presentación completa de su caso. Quiero ver cada documento, cada transacción, cada pieza de evidencia que tenga. Catarina asintió, y pude ver el destello de satisfacción en sus ojos. Este era el momento para el que habíamos trabajado durante meses. Durante las siguientes 2 horas, la sala del tribunal se convirtió en un museo de la codicia de mi hijo. Catarina presentó todo. Estados de cuenta proyectados en una pantalla grande donde todos podían ver los números. Retiros de $10,000, $20,000, $30,000. Transferencias a casinos en línea. Pagos a tiendas de lujo. Compras de relojes que costaban más de lo que muchas familias ganan en un año. Aquí vemos una transferencia de $65,000, explicaba Catarina, señalando la pantalla, realizada el 14 de julio de 2023. Cuando le preguntamos al señor Rivas sobre esta transacción, declaró que fue una inversión en bienes raíces. Sin embargo, nuestros investigadores descubrieron que esa misma cantidad fue gastada en un yate de lujo registrado a su nombre personal. Emiliano intentó interrumpir. Ese yate era una inversión. Iba a alquilarlo para generar ingresos pasivos para mi madre. Catarina se giró hacia él con una sonrisa fría. ¿Y lo hizo? ¿Generó algún ingreso? Silencio. De hecho, señor Rivas, ese yate fue vendido 6 meses después por la mitad de su valor de compra porque usted no podía pagar el mantenimiento. Correcto. Rafael intentaba tomar notas frenéticamente, buscando algún ángulo de defensa, alguna manera de revertir el desastre. Pero no había nada. Cada documento que Catarina presentaba era otra clavija en el ataúd de la reputación de Emiliano. Cada transacción era otra prueba de su traición. Luego vinieron las inversiones. Crypto Future 2000, leyó Catarina. Inversión de $120,000. Prometía retornos del 500% en 6 meses. Cualquier asesor financiero legítimo habría identificado esto inmediatamente como un esquema Ponzi. La empresa fue cerrada por fraude 3 meses después. Pérdida total, $120,000. Gold Mine Ventures. Inversión de $90,000 en minas de oro inexistentes en África. La empresa resultó ser completamente ficticia. Pérdida total, $90,000. Catarina pasaba de una inversión desastrosa a otra. Cada una más absurda que la anterior. Cada una demostrando no solo negligencia, sino una estupidez monumental. Dream Homes International. Continuó. Supuestamente un desarrollo de lujo en las Bahamas. El señor Rivas invirtió $250,000. El desarrollo nunca existió. El dinero desapareció en una red de cuentas offshore. Pérdida total, $250,000. La jueza interrumpió. Señor Rivas, en algún momento durante esta serie de pérdidas catastróficas, ¿no pensó que tal vez debería consultar con un profesional? ¿Con un asesor financiero certificado? ¿Con alguien que supiera lo que estaba haciendo? Emiliano abrió la boca, pero no salió ningún sonido. ¿Qué podía decir? La verdad era obvia. Nunca le importó si las inversiones eran legítimas. Solo le importaba que parecieran legítimas en el papel. Catarina no había terminado. Y luego tenemos la línea de crédito. $200,000 tomados contra la propiedad de mi clienta sin su conocimiento informado. Cuando le preguntamos a la señora Rivas sobre esta deuda, ella no tenía idea de que existía. Miró a Emiliano. ¿Puede usted explicar por qué nunca le mencionó a su madre que había hipotecado su casa? Emiliano finalmente encontró su voz, aunque sonaba débil. Yo iba a decirle. Pero era para una inversión segura. Iba a devolver el dinero con intereses antes de que ella se diera cuenta. Catarina sonrió. ¿Y esa inversión segura era? Emiliano se quedó callado. Todos en la sala sabíamos la respuesta. No había inversión segura. Había sido gastado en su estilo de vida. La jueza tomó el control nuevamente. Letrada, ¿cuál es el total de pérdidas documentadas? Catarina consultó sus notas. $1,760,000 en inversiones perdidas. $340,000 en retiros de efectivo sin justificación. $200,000 en deuda creada contra la propiedad. Total, $2,300,000.
El número flotó en el aire. $2.300.000. El patrimonio que mi esposo Guillermo y yo habíamos construido durante décadas de trabajo. Años de sacrificio, de ahorro, de inversiones cuidadosas. Todo dilapidado en 2 años por un hijo que nunca tuvo que trabajar un día de su vida para conseguirlo. Sin embargo, continuó Catarina, y su voz tomó un tono más serio, esa no es la cifra completa. Porque según las cláusulas de responsabilidad en los contratos firmados por el señor Rivas, él no solo debe devolver las pérdidas directas, también debe pagar daños por negligencia y mal manejo. Nuestros expertos financieros han calculado esos daños en $6.200.000 adicionales. Escuché un grito ahogado de Emiliano. ¿6 millones? Eso es ridículo. No tengo 6 millones. Catarina se encogió de hombros. Eso no es problema de mi clienta, señor Rivas. Usted firmó documentos aceptando esa responsabilidad. El hecho de que no pueda pagarla no elimina su obligación legal. Rafael se puso de pie, temblando. Su señoría, esa cantidad es claramente punitiva. Es desproporcionada. Mi cliente nunca podría pagar esa suma. Es básicamente una sentencia de por vida. La jueza lo miró con frialdad. Abogado, su cliente gastó más de $2 millones que no le pertenecían. Creó deudas contra una propiedad que no era suya. Y lo hizo todo mientras manipulaba y aislaba a su propia madre. Si la consecuencia es severa, es porque sus acciones fueron severas. Luego Catarina presentó algo que incluso yo no sabía que había descubierto. Su señoría, también hemos encontrado evidencia de que el señor Rivas planeaba declarar a su madre legalmente incapacitada. Aquí tenemos correos electrónicos entre él y una clínica psiquiátrica privada discutiendo evaluaciones que demostrarían deterioro cognitivo. El shock en la sala fue palpable. Emiliano no solo me estaba robando. Estaba planeando declararme loca para tomar control total. Para borrar completamente mi capacidad de defenderme. La jueza leyó los correos electrónicos en silencio, su expresión volviéndose cada vez más grave. Señor Rivas, dijo finalmente, ¿es consciente de que lo que estaba planeando constituye un intento de fraude médico? ¿De qué podría enfrentar cargos criminales por esto? Emiliano negó frenéticamente con la cabeza. No, no era así. Solo quería asegurarme de que estuviera bien, de que recibiera la atención que necesitaba. Mentira, dije, y mi voz resonó en la sala con más fuerza de la que esperaba. Todos se volvieron hacia mí. Me puse de pie nuevamente. Es mentira, su señoría. Nunca he necesitado atención psiquiátrica. Mi mente está perfectamente clara. Y lo que mi hijo planeaba era quitarme mi última defensa. Mi capacidad legal de tomar mis propias decisiones. Miré a Emiliano directamente a los ojos. Querías declararme loca para que nadie me creyera cuando finalmente descubriera lo que estabas haciendo. Para que si intentaba denunciarte, todos dijeran que eras solo una anciana confundida. Eso es lo que realmente eras. No un hijo preocupado. Un criminal calculador. Las lágrimas finalmente brotaron, pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de rabia. De años de dolor contenido. De la traición más profunda que una madre puede experimentar. Te di la vida. Te crié. Te amé incluso cuando desapareciste durante 20 años. Y cuando finalmente regresaste, pensé que era un milagro. Pero no eras mi hijo regresando. Eras un extraño con mi sangre buscando una víctima. Emiliano tenía lágrimas en sus propios ojos ahora, pero no parecían genuinas. Parecían lágrimas de autocompasión. De un hombre que finalmente está enfrentando consecuencias y no sabe cómo manejarlo. Mamá, por favor, dijo con voz quebrada. No quise. Nunca quise lastimarte. Solo quería. ¿Solo querías que, Emiliano? Lo interrumpí. ¿Solo querías mi dinero? ¿Solo querías vivir como un millonario sin trabajar? ¿Solo querías convertirme en tu fuente de ingresos personal? Mi voz se quebró. Eras mi hijo. Mi único hijo. Y me traicionaste de la manera más cruel posible. La jueza esperó un momento, dejando que el peso de mis palabras se asentara. Luego habló con una autoridad absoluta. He escuchado suficiente.
Voy a tomar un receso de 30 minutos para revisar toda la evidencia presentada y preparar mi decisión. Pero les advierto a todos los presentes que este es uno de los casos más claros de explotación financiera que he visto en mi carrera. Se levantó y salió de la sala. El murmullo comenzó inmediatamente. Periodistas corriendo hacia sus teléfonos. Espectadores comentando en voz baja. Emiliano hundido en su silla, la cara entre las manos. Rafael recogiendo sus papeles con movimientos mecánicos, probablemente calculando cómo distanciarse de este desastre. Catarina se inclinó hacia mí. Lo hiciste perfectamente, Isaura. Ahora solo queda esperar la sentencia. Asentí, pero no sentía victoria todavía. Solo cansancio. Un cansancio profundo que venía de años de ser manipulada, de meses de preparación para este momento. Durante esos 30 minutos de receso, no me moví de mi asiento. Catarina salió brevemente a hacer algunas llamadas. Ivone, que había estado sentada en la galería pública todo el tiempo, vino a sentarse a mi lado. Tomó mi mano entre las suyas. «Estoy orgullosa de ti», dijo simplemente. Guillermo también estaría orgulloso. Pensar en Guillermo me trajo un nudo a la garganta. Él había amado a Emiliano a pesar de todo. A pesar de que nuestro hijo nos había abandonado. A pesar de las llamadas sin respuesta. De las promesas rotas. En su lecho de muerte, una de las últimas cosas que me dijo fue: «Cuando Emiliano regrese, perdónalo. La familia es lo más importante». Pero Guillermo nunca imaginó que su hijo regresaría solo para destruir todo lo que habíamos construido juntos. Miré hacia donde Emiliano estaba sentado. Él y Rafael hablaban en susurros urgentes. De vez en cuando, Emiliano levantaba la voz. «Tiene que haber algo», lo escuché decir. «Alguna manera de revertir esto». Pero Rafael negaba con la cabeza, luciendo derrotado. No había manera. Los documentos eran claros. La evidencia era abrumadora. Emiliano había firmado su propia sentencia sin saberlo. Los periodistas me miraban con una mezcla de curiosidad y respeto. Algunos probablemente escribirían historias sensacionalistas. Madre anciana destruye a hijo codicioso en tribunal. Otros tal vez contarían la historia con más matiz. Con la tristeza real que conlleva tener que demandar a tu propio hijo. No importaba. Lo que importaba era que la verdad finalmente estaba saliendo a la luz. Exactamente 30 minutos después, la jueza regresó. Todos se pusieron de pie. Ella tomó su asiento, ajustó sus lentes, y abrió la carpeta frente a ella. El silencio era absoluto. Podía escuchar mi propio corazón latiendo en mis oídos. Este era el momento. Después de meses de preparación, de dolor silencioso, de actuar como si no supiera que me estaban robando. Este era el momento de la verdad. He revisado toda la evidencia presentada, comenzó la jueza con voz firme. Los documentos. Los estados de cuenta. Los correos electrónicos. Los testimonios. Y he llegado a una conclusión inequívoca. Hizo una pausa, mirando directamente a Emiliano. Señor Emiliano Rivas, usted no solo ha violado la confianza de su madre. Ha violado los contratos que firmó. Ha actuado con negligencia extrema, con deshonestidad, y con un desprecio absoluto por sus obligaciones legales y morales. Emiliano se hundió más en su silla. Rafael intentó mantener una expresión profesional, pero podía ver el alivio en sus ojos. Alivio de que este caso desastroso finalmente estuviera terminando. De que pronto podría distanciarse completamente de Emiliano y olvidar que alguna vez representó a un cliente tan claramente culpable. En cuanto a la demanda del señor Rivas para obtener control del patrimonio de su madre, continuó la jueza, la misma es denegada en su totalidad. No solo es denegada, sino que encuentro que tal solicitud fue presentada de mala fe, con pleno conocimiento de que carecía de mérito legal. Su voz se volvió más dura. Más aún, encuentro que el señor Rivas ha estado explotando financieramente a su madre de manera sistemática y premeditada. Por lo tanto, ordeno lo siguiente. Primero, todos los poderes administrativos otorgados al señor Rivas sobre los bienes de la señora Isaura Rivas quedan inmediatamente revocados. Segundo, el señor Rivas deberá devolver todas las propiedades, vehículos y bienes adquiridos con fondos de su madre. Esto incluye el automóvil deportivo, el yate ya vendido cuyo valor deberá reembolsar,
y cualquier otra propiedad registrada a su nombre pero pagada con dinero de la señora Rivas. Catarina apretó mi mano bajo la mesa. Estaba funcionando. Todo estaba funcionando exactamente como ella había predicho. La jueza continuó, implacable. Tercero, en virtud de las cláusulas de responsabilidad personal en los contratos firmados por el señor Rivas, él es personalmente responsable de todas las pérdidas financieras sufridas por la señora Rivas durante el periodo en que él administró sus bienes. El monto total de esas pérdidas, incluyendo inversiones fraudulentas, retiros no autorizados y la línea de crédito obtenida sin conocimiento informado, asciende a $2.300.000. El señor Rivas deberá pagar esa cantidad a la señora Rivas dentro de un plazo de 90 días. Emiliano se puso blanco. Su señoría, yo no tengo ese dinero. Es imposible. No puedo. La jueza levantó una mano. No he terminado, señor Rivas. Adicionalmente, por negligencia grave, mala fe y daños emocionales causados, ordeno al señor Rivas pagar $6.200.000 adicionales en concepto de daños y perjuicios. El número cayó como una bomba. $8.500.000 en total. Emiliano se puso de pie, tambaleándose. Eso es imposible. No puedo pagar eso. Me va a arruinar. La jueza lo miró sin una pizca de simpatía. Señor Rivas, usted arruinó a su madre. O intentó hacerlo. El hecho de que las consecuencias de sus acciones ahora recaigan sobre usted no es injusticia. Es justicia precisa. Cuarto, continuó la jueza, y su voz tomó un tono aún más serio. Estoy ordenando que este caso sea remitido a la Fiscalía para investigación criminal. Los correos electrónicos relacionados con el intento de declarar falsamente a la señora Rivas como incapacitada constituyen evidencia prima facie de fraude. Esa decisión quedará en manos del fiscal, pero recomiendo enérgicamente que se presenten cargos. Rafael intentó intervenir. Su señoría, con todo respeto, esa recomendación es... La jueza lo cortó. Abogado, he sido clara. Esta corte ha terminado con este caso, pero la justicia criminal no ha comenzado todavía. El señor Rivas puede enfrentar cargos adicionales que incluyen fraude, explotación de adultos mayores y potencialmente otros delitos. Eso ya no es jurisdicción de esta corte. Emiliano estaba llorando ahora. Lágrimas reales corriendo por su rostro. Pero incluso ahora, incluso en su momento de derrota total, no podía decir las palabras que importaban. No podía decir lo siento. No podía admitir que había estado equivocado. Solo podía llorar por su propia situación. Por las consecuencias que finalmente lo habían alcanzado. Finalmente, dijo la jueza, ordeno que el señor Rivas tiene prohibido tener cualquier contacto con la señora Isaura Rivas excepto a través de representación legal. Ninguna visita. Ninguna llamada. Ningún mensaje. Si viola esta orden, enfrentará cargos por desacato. Golpeó su mazo. Este tribunal está levantado. El ruido en la sala explotó inmediatamente. Periodistas corriendo hacia las puertas. Flashes de cámaras. Voces gritando preguntas. Pero yo permanecí sentada, dejando que todo se asentara. Había ganado. Había recuperado mi vida. Mi autonomía. Mi dignidad. Pero no sentía la euforia que había esperado. Solo sentía un vacío profundo donde solía estar el amor por mi hijo. Catarina estaba radiante. Isaura, fue perfecto. Mejor de lo que esperaba. La recomendación de cargos criminales es el toque final. Él nunca se recuperará de esto. Tenía razón. $8.500.000 de deuda. Posibles cargos criminales. Su reputación destruida públicamente. Emiliano había entrado al tribunal confiado en que se llevaría todo. Ahora salía con menos que nada. Me giré para mirarlo una última vez. Él estaba siendo rodeado por periodistas, empujándolos, tratando de salir de la sala. Rafael ya se había ido, probablemente queriendo distanciarse lo más rápido posible. Emiliano estaba solo. Completamente solo. Exactamente como me había dejado a mí durante 20 años. Yvonne me ayudó a ponerme de pie. Mis piernas estaban un poco temblorosas por la tensión acumulada. Vámonos a casa, dijo suavemente. Casa. Mi casa.
que ahora era completamente mía otra vez. Sin la sombra de Emiliano acechando en cada esquina. Sin tener que preocuparme de que vendiera todo mientras dormía. Mientras salíamos del tribunal, varios periodistas intentaron hacerme preguntas. Señora Rivas, ¿cómo se siente? ¿Qué le diría a su hijo ahora? Espera que vaya a prisión. Catarina los apartó. Mi clienta no hará declaraciones en este momento. Por favor, respeten su privacidad. Pero antes de entrar al auto, me detuve. Miré hacia atrás, hacia el edificio del tribunal, hacia la justicia que acababa de recibir. Y dije, en voz lo suficientemente alta para que los periodistas cercanos le escucharan, le diría a cualquier padre que está siendo explotado por sus hijos que no tengan miedo de buscar ayuda, que la familia no justifica el abuso, y que nunca es tarde para recuperar tu vida. Flashes de cámaras capturaron ese momento. Sabía que esa cita aparecería en los noticieros, en los periódicos, y estaba bien. Si mi historia podía ayudar aunque sea a una persona mayor a reconocer que estaba siendo explotada, entonces todo este dolor habría valido la pena. En el auto, finalmente me permití relajarme. Cerré los ojos y respiré profundamente. Catarina, sentada a mi lado, revisaba su teléfono. Ya está en las noticias, dijo. La decisión de la jueza. Los números. Todo. Abrí los ojos. ¿Qué están diciendo? Ella me mostró su teléfono. Los titulares eran variados. Madre de 70 años derrota a hijo codicioso en tribunal. Jueza ordena a hijo pagar 8.5 millones por robar a su madre. Caso de explotación financiera termina en victoria total para víctima. Algunos incluso me llamaban heroína. Una defensora de los derechos de los adultos mayores. Pero yo no me sentía como una heroína. Me sentía como una madre que había perdido a su hijo. Porque aunque Emiliano estaba vivo, el hijo que yo recordaba, el niño que había criado, ese niño había muerto hace mucho tiempo. Tal vez nunca existió realmente. Tal vez siempre había sido así y yo simplemente no quería verlo. Las semanas siguientes al juicio fueron extrañas. La casa que había sido mi prisión durante 2 años ahora se sentía vacía de una manera diferente. Ya no era la soledad de ser controlada. Era la soledad de la libertad recuperada. Emiliano había recogido sus cosas en silencio, bajo supervisión de un oficial judicial. No me miró ni una sola vez. Simplemente empacó sus maletas y se fue. Catarina había comenzado el proceso de recuperación de activos. El automóvil deportivo fue embargado y vendido. El dinero de la venta fue depositado en mi cuenta. No era mucho comparado con lo que había perdido, solo $52,000 después de que el banco recuperara su parte del préstamo. Pero era algo. Un símbolo de que la justicia, aunque lenta, estaba funcionando. La línea de crédito contra mi casa fue cancelada después de largas negociaciones con el banco. Tuve que pagar una penalización, pero Catarina argumentó exitosamente que el préstamo había sido obtenido mediante engaño. El banco, queriendo evitar publicidad negativa después del caso de alto perfil, aceptó un acuerdo. Mi casa estaba libre de deudas otra vez. Pero los $8.500.000 que Emiliano debía pagar eran otra historia. Como Catarina había predicho, él no tenía ese dinero. No tenía ni una fracción de esa cantidad. Su cuenta bancaria, cuando fue embargada, contenía apenas $12,000. El resto había sido gastado en su estilo de vida de fantasía. Va a tener que declararse en bancarrota, me explicó Catarina durante una de nuestras reuniones. Pero incluso en bancarrota, ciertas deudas no se pueden eliminar. Las deudas por fraude, por ejemplo. La corte puede ordenar un plan de pagos que durará décadas. Básicamente, cualquier ingreso que tenga por el resto de su vida tendrá que ir a pagarte. Parte de mí sentía satisfacción por eso. Pero otra parte, esa parte maternal que nunca muere completamente, sentía algo parecido a la tristeza. Mi hijo pasaría el resto de su vida pagando por sus errores. Nunca podría tener una casa propia. Nunca podría construir riqueza. Nunca podría escapar de las consecuencias de lo que me hizo. ¿Y los cargos criminales?, pregunté. Catarina asintió seriamente. La fiscalía está construyendo un caso. Los correos sobre declararte incapacitada son evidencia sólida de intento de fraude.
También están investigando si hubo falsificación de firma en algunos documentos. Si lo acusan, podría enfrentar de 5 a 10 años de prisión. 10 años. Emiliano tendría más de 50 cuando saliera. Su vida, efectivamente, destruida. Por su propia codicia. Por su propia estupidez. Por firmar documentos sin leer. Por subestimar a su propia madre. ¿Quieres que la fiscalía proceda?, preguntó Catarina, mirándome cuidadosamente. Era la pregunta que había estado evitando. Como madre, la idea de enviar a mi hijo a prisión me desgarraba. Pero como víctima, sabía que merecía enfrentar todas las consecuencias de sus acciones. Sí, dije finalmente. Que proceda. No solo por mí, sino por todas las personas mayores que él podría victimizar en el futuro si no aprende esta lección. Los medios siguieron interesados en la historia durante semanas. Periodistas pedían entrevistas. Programas de televisión querían que contara mi historia. Una editorial me ofreció dinero para escribir un libro. Rechacé la mayoría. No quería convertir mi dolor en entretenimiento. Pero acepté una entrevista con un programa de noticias serio, uno que se enfocaba en protección de adultos mayores. La entrevista fue transmitida un martes por la noche. Me senté en mi sala, sola, viéndola. La periodista había sido respetuosa, haciendo preguntas difíciles pero justas. ¿En qué momento supo que algo estaba mal?, me preguntó. Hubo señales desde el principio, respondí. Pero no quería verlas. Quería creer que mi hijo me amaba. A veces el corazón nos hace ciegos a la verdad. ¿Se arrepiente de haberlo demandado? Esa pregunta me hizo pausar en la entrevista grabada. Vi mi propio rostro en la televisión, considerando cuidadosamente la respuesta. No me arrepiento de buscar justicia. Pero me arrepiento de que fuera necesario. Me arrepiento de que mi hijo se convirtiera en alguien capaz de hacer lo que hizo. Después de la entrevista, mi teléfono no dejó de sonar. Viejas amigas que no había visto en años llamando para ofrecer apoyo. Ivone vino a visitarme con Mirela y Teresa. Pasamos la tarde tomando té y hablando. No solo sobre el juicio, sino sobre la vida. Sobre envejecer. Sobre la soledad que a veces nos hace vulnerables. Isaura, dijo Teresa en un momento, lo que hiciste fue valiente. Muchas mujeres de nuestra edad simplemente aceptan el abuso porque no saben qué más hacer. Porque tienen miedo de quedarse completamente solas. Tenía razón. El miedo a la soledad había sido lo que me hizo vulnerable a Emiliano en primer lugar. Pero ahora, rodeada de amigas verdaderas, me di cuenta de que nunca había estado realmente sola. Solo me había aislado. O más bien, me habían aislado. Emiliano había cortado sistemáticamente mis conexiones con el mundo exterior para tener control total. Sin esas conexiones, sin Ivone insistiendo en visitarme, sin su sobrina Catarina ofreciendo ayuda legal, probablemente nunca hubiera escapado. Un mes después del juicio, recibí una carta. El remitente era Emiliano. Mi primer instinto fue tirarla. La orden de la jueza prohibía contacto directo, así que técnicamente él estaba violándola. Pero la curiosidad pudo más. La abrí. La carta era corta, escrita en su letra familiar. Mamá, sé que no tengo derecho a escribirte. Sé que probablemente ni siquiera leerás esto. Pero necesito que sepas que... Lo siento. No de la manera que esperabas escuchar. No puedo decir que me arrepiento de haber tratado de conseguir dinero, porque honestamente no sé si eso es verdad. Pero me arrepiento de haberte lastimado. Me arrepiento de no haber sido el hijo que necesitabas. Me arrepiento de que la codicia haya sido más fuerte que el amor. Continué leyendo, aunque cada palabra me dolía. La fiscalía va a acusarme. Mi abogado dice que probablemente vaya a prisión. 5 años, tal vez más. Y honestamente, parte de mí siente que me lo merezco. No por las razones legales, sino porque destruí lo único que realmente importaba. Destruí a mi familia. Te destruí a ti. No espero perdón. No lo merezco. Solo quiero que sepas que, a pesar de todo, a pesar de cómo actué, hay una parte de mí que siempre te amó. Solo que esa parte era más pequeña que la parte que quería dinero. Y esa es mi tragedia. No que vaya a prisión, sino que elegí dinero sobre amor y ahora no tengo ninguno de los dos.
La carta terminaba sin firma. Solo 2 letras que contenían todo el peso de una relación madre-hijo destruida. Doblé la carta lentamente. Parte de mí quería quemarla. Otra parte quería guardarla. Al final, la puse en un cajón con otros documentos del caso. Tal vez algún día podría perdonarlo. Pero ese día no era hoy. Catarina me llamó esa tarde. La fiscalía va a presentar cargos formales la próxima semana. Fraude, explotación financiera de adultos mayores y falsificación de documentos. El fiscal dice que tienen un caso sólido. Hice una pausa. Catarina, recibí una carta de Emiliano. Violó la orden de no contacto. ¿Quieres presentar una denuncia adicional?, preguntó. Pensé en ello. Una denuncia más solo agregaría tiempo a su eventual sentencia. No, dije finalmente. Ya tiene suficiente esperándolo. Una carta no cambia nada. Catarina aceptó mi decisión sin cuestionarla. Comencé a reorganizar mi vida lentamente. Contraté a un asesor financiero certificado para revisar lo que quedaba de mi patrimonio. No era mucho comparado con lo que había tenido, pero era suficiente. $500,000 en cuentas de ahorro. Algunos bonos e inversiones conservadoras que Emiliano no había tocado. Y mi casa, que estaba valorada en aproximadamente $700,000. El asesor fue honesto conmigo. Señora Rivas, con administración cuidadosa, esto es suficiente para vivir cómodamente el resto de su vida. No será rica, pero estará segura. Segura. Esa palabra significaba más para mí ahora que millones de dólares. También hice algo que no había hecho en años. Actualicé mi testamento. Esta vez, con un abogado diferente a Catarina, alguien especializado en planificación patrimonial. Le expliqué toda la situación. Él asintió comprensivamente. Veo casos así más a menudo de lo que la gente piensa. Hijos que ven a sus padres como cuentas bancarias en lugar de personas. Mi nuevo testamento era simple. La casa iría a una organización benéfica que ayuda a adultos mayores víctimas de abuso financiero. Mis ahorros se dividirían entre varias causas que me importaban. Había una cláusula específica, nada para Emiliano Rivas, mi hijo, quien ya ha recibido más de lo que merecía. El abogado me advirtió que Emiliano podría impugnar el testamento. Que lo intente, dije. Después de lo que pasó en el juicio, después de los cargos criminales, ningún juez le daría nada. El abogado sonrió ligeramente. Tiene razón. Este testamento es impugnable solo en teoría. En práctica, es sólido como una roca. Firmé el documento sintiéndome más ligera que en años. Era liberador saber que incluso después de mi muerte, Emiliano no se beneficiaría de mí, que no podría esperar a que muriera para finalmente conseguir lo que quería. Había perdido todo, y seguiría sin nada. Esa noche, Ivone vino a cenar. Preparé pasta, algo simple pero que ambas disfrutábamos. Mientras comíamos, me preguntó algo que nadie más se había atrevido a preguntar. Isaura, ¿todavía lo amas? A pesar de todo, ¿todavía amas a Emiliano? La pregunta me tomó por sorpresa. Mastiqué lentamente, pensando. Amo al niño que era, dije finalmente. Amo los recuerdos de cuando tenía 5 años y me traía flores del jardín. De cuando tenía 10 y me hacía tarjetas de cumpleaños. Pero el hombre en que se convirtió, a ese hombre no lo conozco. Y no lo amo. 6 meses después del juicio, la vida había encontrado un nuevo ritmo. Emiliano había sido formalmente acusado y estaba esperando juicio criminal. Su abogado defensor había intentado negociar un acuerdo, pero la fiscalía se mantuvo firme. Querían juicio completo. Querían que el caso fuera público, que sirviera como advertencia para otros que consideraran explotar a sus padres mayores. Yo no asistiría a ese juicio. Ya había dicho todo lo que necesitaba decir en el tribunal civil. Ya había enfrentado a mi hijo y ganado. No necesitaba verlo ser sentenciado a prisión para sentir cierre. Mi cierre había llegado de otra manera. Había comenzado a trabajar como voluntaria en el centro comunitario local. Daba charlas a otros adultos mayores sobre cómo reconocer señales de abuso financiero, sobre cómo protegerse, sobre la importancia de mantener el control de sus propias finanzas sin importar quién ofrezca ayuda.
Las historias que escuchaba me rompían el corazón. Tantas personas en situaciones similares o peores que la mía. Una mujer, Teresa, me contó que su hija había vendido su casa mientras ella estaba en el hospital recuperándose de una cirugía. Simplemente falsificó documentos y vendió la propiedad. Cuando Teresa salió del hospital, no tenía a dónde ir. Otra, Mirela, había perdido todos sus ahorros de vida cuando su nieto la convenció de invertir en un negocio que nunca existió. Cada historia era un recordatorio de que no estaba sola, de que el abuso financiero de adultos mayores era una epidemia silenciosa. Familias destruidas por codicia. Ancianos dejados en la pobreza después de décadas de trabajo. Y lo peor, el dolor emocional de ser traicionado por alguien en quien confiabas completamente. Mi historia se había convertido en algo más grande que yo. Los medios la habían cubierto extensamente. Había aparecido en programas nacionales. Organizaciones de defensa de derechos de adultos mayores me invitaban a hablar en conferencias. Al principio rechacé la mayoría, pero lentamente me di cuenta del poder que tenía mi historia. Si podía evitar que aunque sea una familia pasara por lo que yo pasé, valía la pena el dolor de revivirlo públicamente. Catarina se había convertido en algo más que mi abogada. Era una amiga. Almorzábamos juntas regularmente. Me mantenía actualizada sobre el caso criminal contra Emiliano. El juicio está programado para dentro de 2 meses, me dijo durante uno de nuestros almuerzos. Su abogado está presionando para un acuerdo de último minuto. 5 años en prisión en lugar de ir a juicio. ¿Y la fiscalía? Pregunté. Están considerándolo. 5 años es una sentencia decente. Y te ahorraría tener que testificar otra vez. Pensé en ello. 5 años. Emiliano tendría 47 cuando saliera. Aún joven técnicamente. Podría reconstruir su vida. O al menos intentarlo. Si aceptan el acuerdo, yo estoy de acuerdo, dije. No era por compasión exactamente. Era más bien por cansancio. Quería cerrar este capítulo completamente. Quería poder pensar en el futuro en lugar del pasado. 5 años en prisión era suficiente. Más que eso se sentiría como venganza, no justicia. La casa había cambiado también. Contraté a alguien para que me ayudara a redecorarla. Nuevos muebles. Nuevos colores en las paredes. Quería eliminar cualquier rastro de los años que Emiliano había vivido ahí. Quería que volviera a sentirse como mi hogar, no como una prisión de la que había escapado. El jardín fue lo primero que renové. Los rosales que Guillermo había plantado estaban descuidados después de años de negligencia. Contraté a un jardinero profesional, pero también trabajé yo misma. Había algo terapéutico en trabajar con la tierra, en ver algo crecer y florecer bajo mi cuidado. Era un recordatorio de que todavía podía crear cosas hermosas, de que mi vida no había terminado. Yvonne me visitaba casi todos los días. A veces traía a Mirela o Teresa. Otras veces veníamos solas, tomábamos café y hablábamos sobre todo y nada. Nunca mencionaba a Emiliano a menos que yo sacara el tema primero. Respetaba que yo necesitaba procesar todo a mi propio ritmo. Un día, mientras estábamos en el jardín admirando los rosales que finalmente estaban floreciendo otra vez, le pregunté algo que había estado en mi mente. ¿Crees que soy mala madre por haberlo mandado a prisión? Yvonne me miró con sorpresa. Isaura, tú no lo mandaste a prisión. Él se mandó solo con sus propias acciones. Tú solo te defendiste. Tenía razón, por supuesto. Pero la culpa maternal es un sentimiento poderoso. Difícil de sacudir incluso cuando sabes racionalmente que no hiciste nada malo. Sigo preguntándome qué hice mal, admití. ¿Cómo crié a un hijo capaz de hacer lo que hizo? Yvonne negó con la cabeza firmemente. Paraste de culparte. Algunas personas simplemente tienen algo roto en su interior. No es tu culpa. 2 meses después, recibí la llamada de Catarina. Aceptaron el acuerdo. 5 años en prisión federal. Tiene que pagar restitución de $8.500.000, aunque todos sabemos que nunca pagará ni una fracción de eso. Y cuando salga, 3 años de libertad condicional. 5 años. Era oficial. Colgué el teléfono sintiéndome extrañamente vacía. Esa noche,
Saqué la carta que Emiliano me había enviado meses atrás. La releí. Elegí dinero sobre amor y ahora no tengo ninguno de los dos. Esas palabras resonaban con una verdad terrible. Se quedó en la cárcel, arruinado financieramente, con una deuda que nunca podría pagar y una madre que no lo perdonaría. Pero yo también había perdido. Había perdido la ilusión de tener una familia. La esperanza de que mi hijo algún día cuidaría de mí con amor genuino. Los sueños de nietos que nunca tendría. El dinero podía recuperarse, al menos parcialmente. Pero algunas cosas se pierden para siempre. Aún así, mientras guardaba la carta y miraba alrededor de mi casa renovada, me di cuenta de que también había ganado algo. Había ganado mi dignidad, mi independencia, mi voz. Durante 2 años, Emiliano me había hecho sentir pequeña, incompetente, dependiente. Ahora sabía que era fuerte, capaz, valiente. Comencé a escribir un libro, no para publicarlo necesariamente, sino como terapia. Escribía sobre mi vida con Guillermo, sobre criar a Emiliano, sobre los años de soledad después de la muerte de mi esposo, sobre cómo la desesperación por compañía me hizo vulnerable, sobre el proceso de descubrir la verdad y luchar por justicia. Cada página era catártica, cada capítulo era un paso más hacia la sanación completa. El libro se convirtió en algo más grande de lo que esperaba. Mi editor, cuando finalmente decidí mostrárselo a alguien, dijo que era poderoso, que podría ayudar a miles de personas. Decidí publicarlo después de todo. El día de la sentencia formal de Emiliano, no fui al tribunal. En cambio, fui al cementerio. Me senté frente a la tumba de Guillermo y le hablé. Nuestro hijo va a prisión hoy. 5 años. Por robarnos. Por traicionarnos. Las lágrimas finalmente llegaron. No por Emiliano, sino por todo lo que habíamos perdido. Por la familia que nunca sería. Hice lo correcto, le dije a la lápida. Sé que lo hice, pero duele de todas formas. El viento movía las hojas de los árboles alrededor. Era un día hermoso. Soleado pero fresco. El tipo de día que Guillermo había amado. Espero que estés orgulloso de mí. Espero que entiendas por qué tuve que hacerlo. Volví a casa sintiéndome más ligera. Era extraño. Después de meses de tensión, de esperar el resultado del juicio criminal, finalmente había terminado. Emiliano estaba en prisión. Yo estaba libre. El capítulo había cerrado. Un mes después, mi libro fue publicado. Se tituló Cuando la sangre no basta, una historia de traición y supervivencia. Las ventas fueron modestas al principio, pero luego comenzó a circular en grupos de adultos mayores, en organizaciones de defensa, en clubes de lectura. Recibí cartas de lectores. Cientos de ellas. Personas compartiendo sus propias historias. Agradeciéndome por hablar. Diciéndome que mi valentía les había dado fuerza para enfrentar sus propias situaciones. Cada carta era un recordatorio de que el dolor no había sido en vano. Ahora, sentada en mi jardín renovado, rodeada de rosas florecientes, pienso en todo el camino recorrido. Desde la mujer solitaria que dejó entrar a su hijo esperando amor, hasta la mujer fuerte que se defendió en tribunal. El viaje había sido doloroso. Había perdido a mi hijo, mi dinero, mi inocencia sobre la naturaleza humana. Pero había ganado algo más valioso. Me había ganado a mí misma de vuelta.